Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. Hola, hello, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Para Ser Sinceras. Estoy en compañía de Lali. Hola, Lali. Hola Cornelia, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo te has sentido en estos episodios? Ay, súper bien, súper Sí. bien. Y hoy estoy súper emocionada porque ¿Verdad? el tema de hoy es algo que me hubiese gustado tener cuando yo era joven Es verdad. Pero tú eres para, joven, Lali, por favor. antes de casarme, ¿Qué pasa? porque ya estoy casada. Antes de casarme porque creo que va a ser muy enriquecedor para esas chicas que están solteras y Sí, que están locas por casarse. sí. Yo quería... Sí, eso es importante porque inclusive tenemos otro episodio que habla acerca del noviazgo cristiano, hay otro que habla de la pureza, pero quisimos hablar hoy de este tema como desde un punto de vista diferente. Claro, y es un anhelo natural, Ujú. realmente. Sí. Y queríamos hablar hoy sobre cómo hay muchas de nosotras que crecemos con esa ilusión de casarnos. Ujú. Pensamos en cómo queremos que sea el Ay, vestido, cómo sí, queremos que sea la boda, las flores. Y algunas de nosotras, desde muy jóvenes, sabemos hasta con qué canción es queremos verdad. entrar a la Ay, Dios iglesia. mío. Y así es. Entonces tenemos también esta realidad de que estamos anhelando esto con esta ilusión, Ujú. pero la realidad llega y vemos que muchas veces nos casamos y vemos retos, nos encontramos con retos para los que no estábamos preparadas. Claro, porque Em, lo que tú estás hablando es de una ceremonia que dura un Así día es, y el matrimonio toda la vida. Y es exactamente. diferente. Nos mantenemos como muy ilusionadas pensando en el día de la boda, pero a veces eso que empieza como un cuento de hadas termina como la historia de Cenicienta para Ay, Dios algunas, mío. como termina que realmente es algo, ¿verdad? Chocante, porque Ujú. no es esta ilusión de princesa, sino la vida real, Sí, que es hermosa, pero no es una fiesta y punto. exacto, es mucho más. Y justamente hoy queremos hablar de algunas cosas que una mujer madura, casada, pudiera acompañar a una discípula, ya Mm, sea su hija, su sobrina o una hermana de la iglesia, que anhela casarse, que quizás mm, está preparándose para bodas, que está pensando, tiene novio y se quiere casar, eh, y quizás está como un poco ansiosa. ujú. Entonces, queremos como contestar algunas de esas preguntas. ¿Qué preguntas le hago? ¿Qué cosas debe tener en cuenta esta joven en esta conversación? Porque muchas mujeres, como somos relacionales, discipulamos, acompañamos y vemos crecer a Ujú. muchísimas jóvenes. Para mí ha sido una bendición ver crecer. Yo te conocí soltera, ahora estás casada y estás conmigo en el podcast, es Claro. increíble. Entonces, ¿cómo esta joven que se quiere casar, que tiene novio, que está en este afán de buscar vestido, de que me caso en unos meses, cómo tú puedes pasar de ese discipulado, de ese acompañamiento a algo que le sirva de reflexión y de evaluación Ujú. si realmente está lista para casarse? Claro, y qué privilegio y qué hermoso ver el cuidado del Señor para la iglesia, Sí, y la en comunidad. esa comunidad que está Ujú. ahí para nutrirme, para cuidarme, y para ayudarme a prever estas cosas, a poder preparar mi corazón para esto. Sí. Digamos que estoy soltera todavía. Ay, Dios mío. ¿Por qué y para qué me caso? Esa es una pregunta que frecuentemente yo le hago a los novios que llegan todos emocionados al salón de consejería, ay, o a veces el pasillo de la iglesia, ay, nos vamos a casar. Y yo le digo, ah, te van a casar. ¿Y por qué se van a casar? Y ellos me miran. ¿Cómo que por qué? Porque nos queremos mucho, porque nos amamos, porque estamos listos. Y yo le digo, es que porque ustedes se quieran mucho, no necesariamente por eso se tengan que casar. Mm. Y suena como un balde de agua fría, pero en realidad mi intención es que seamos más reflexivos. En Primera de Corintios 10:31 dice que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea beberte un vaso de agua, comer, lo que sea, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que el matrimonio, el decidir casarme, no debe ser la excepción. Así que si tú estás soltera y tienes novio y estás pensando en que posiblemente te vas a casar con esta persona, tienes que preguntarte si esa es la voluntad de Dios para ti, si eso glorifica a Dios, si esa es la persona correcta, pero no solo eso, sino si ese es el momento correcto, si ambos están en el momento adecuado para tomar esa decisión, porque puede que sí,
pero puede que no, puede que se necesite un poco más de tiempo. Y recordar que el matrimonio no es un paraíso, sino es un lugar de servicio, es un lugar de crecimiento, es un lugar donde vamos a aprender muchas cosas y se necesita cierta madurez emocional para enfrentar los retos que el matrimonio trae. Por más preparado que estemos, el matrimonio trae retos y debemos estar preparados. Y necesitamos estar maduros emocionalmente, pero también hay que estar maduros físicamente. ¿Cuándo, Cornelia, entonces tengo esa madurez espiritual y emocional de la que hablas? Sí, y también física. Es muy importante. Y quiero hablar de la madurez física porque como que no se piensa mucho, pero estamos asistiendo a una sociedad donde la gente se está casando cada vez más joven. Y hay que recordar que hay una madurez física que afecta a los genitales internos de la mujer y del hombre también, pero también afecta el cerebro y la madurez emocional. Inclusive la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro donde tomamos decisiones, no termina de desarrollarse hasta después de los 18, 19, 20 años. O sea que casarse muy joven no es tan bueno. Y tú necesitas por lo menos tener esa edad físicamente para tú estar en condiciones físicas mínimas, óptimas, para asumir tu cuerpo y todo lo que significa un matrimonio. Ahora, desde el punto de vista emocional, es como más, ¿verdad? Como que poner un número no es tan fácil, porque eso depende de cada mujer. Y la persona que está discipulando a esta joven de la que estábamos hablando al principio, la conoce un poco, pero ¿qué tanto ella se conoce a sí misma? ¿Qué tanto ella sabe cómo es? Y la mejor manera de uno conocerse a uno mismo es realmente conociendo a Dios. Porque a medida que conozco a Dios, Dios me ayuda a conocerme a mí, a verme como Él me ve, que esa es la real yo. Y eso ayuda en mi madurez porque asumo retos y responsabilidades. Una persona madura, para saber, bueno, qué es una persona madura, es una persona que es capaz de tomar y asumir las consecuencias de sus decisiones. Y si se equivoca, no busca justificaciones, asume la responsabilidad, admite sus errores, se repone, sigue adelante con la vida, es humilde. Y eso depende mucho de Dios, si tú te das cuenta, de saber que Dios te da esperanza, de que Dios te da los recursos. Y por eso la relación con Dios, las personas mientras más maduras espiritualmente son, regularmente son más maduras emocionalmente. Entonces eso también implica que si me voy a casar, yo tengo que revisar mi historia. Tengo que ver si yo he sanado temas que tengo por ahí en mi historia de infancia, de adolescencia con mis padres o quienes me criaron, mis tutores, mis abuelos. Eso hay que revisarlo en mí y en mi futuro esposo también. Claro. Los dos tenemos que tener eso claro. Y por eso es bueno tener cierto tipo de acompañamiento. Yo lamento tanto conocer parejas casadas en mi consultorio que no hablaron con nadie, que simplemente quizás no estaban en iglesia, o si estaban en iglesia simplemente se van a casar, qué bonito, oraron por ellos y se casaron, pero no se sentaron con ellos a tener conversaciones profundas. Así que yo recomiendo mucho que haya algún tipo de acompañamiento para estos jóvenes que se van a casar. Claro, y pensando en esa joven soltera, ¿verdad? Que debería tener más de 20 años, por lo Ajá, menos, ajá. según lo que me dices. Creo que un buen recurso es que en tu libro, los primeros 2 capítulos, se llama Sí, Puro Sexo Puro, si no lo han leído, se los súper recomiendo. Tienen ahí un poco de material para sí. pensar en esa pureza sexual que deberíamos de tener en cuenta. Ujú. Porque me imagino que esto también es parte de esa historia sanada a la que te refieres. En caso de que yo no haya tenido, ¿verdad? Cuidado con estas cosas, son cosas que al final van a atropellar mi Sí, sí, matrimonio. claro que sí. Pensando en eso, si yo te dijera que yo soy una joven soltera que llega a la iglesia después de tal vez haber tenido áreas de pecado Sí, parejas en ese sexuales. sentido, parejas sexuales, no conocía al Señor, pero Ujú. ahora estoy convencida de que quiero agradarle, pero no me convence tanto el tema de no tener relaciones antes de casarnos, porque como es algo que ya he experimentado y entiendo bueno, ¿por qué cómo tú la convencerías o qué razones les podríamos dar para que ella pueda guardar entonces el ahora? Hay muchas razones y es que aunque el mundo piense diferente y esto no sea algo que vamos a decir que la gente va a aplaudir allá afuera, nosotros nos regimos por la palabra de Dios y por lo que Dios ha establecido. Y Dios fue que creó el placer sexual. Y como digo en el libro, y digo mucho, Dios que lo creó,
tiene el derecho de regularlo. Y el placer sexual es exclusivo para el matrimonio. Y lo que tú hagas con el sexo fuera del matrimonio es pecado. Pero no, el problema no es solo que sea pecado, que ya es bastante, créeme, es bastante, sino que el hecho de pecar es pecado porque Dios sabe que te hace mal. Todo lo que es pecado es porque Dios quiere evitarte un malestar, un dolor. No es porque Dios te quiera aguar la vida y es un aguafiesta cósmico que te quiera aburrido. Y entonces, no. Es que Dios quiere preservarte. Dios te pone esos límites por eso. Jesús en el Sermón del Monte decía que el que mire a una mujer para codiciarla, que no sea su mujer, ya cometió adulterio en su corazón. La Biblia habla de huir de la fornicación. Es claramente en el texto bíblico que el sexo es para el matrimonio. O sea, que desde el punto de vista bíblico está claro. Pero yo quiero decirte que desde el punto de vista terapéutico también, que tampoco es popular porque eso no se dice, pero yo lo he visto en mi experiencia. El sexo prematrimonial daña el sexo matrimonial aun cuando te cases con la persona con que tuviste sexo de novia. No sé si se entendió. O sea, si yo tengo sexo con mi novio, voy a dañar mi sexo en el matrimonio, aunque me case con ese mismo novio, aunque me case en un mes. Porque el ambiente, el escenario emocional en que los novios tienen relaciones sexuales es muy diferente al ambiente emocional en que la pareja tiene relaciones sexuales en el matrimonio. En el sexo prematrimonial hay mucha emoción, hay mucha curiosidad, hay mucha rapidez, hay mucha... y eso, todo eso excita. El hecho de que sea escondido, curioso, rápido y que lo logramos y no sé cuánto. Y quizá uno de los dos, casi siempre la mujer, lo que esté complaciendo al otro y la mujer no puede responder a esa velocidad regularmente. Así que es una experiencia como rara que se da, pero que es como interesante, ¿no? Pero luego cuando me caso, el sexo tiene otra connotación. Resulta que el sexo ahora es con alguien con quien yo convivo, con tensiones, con emociones, y que tengo el espacio de tener otro tipo de sexo mucho más calmado, mucho más disfrutable. Y eso genera expectativas erradas al casarme. Porque como no me he casado todavía y me voy a casar, que es la joven que estamos hablando, esa persona piensa que si le fue muy bien, entre comillas, bien así, a lo loco, ella espera que el acto sexual, su novio, que ahora será su esposo, se comporte igual. Y no se va a comportar igual. Ni ella lo va a ver igual a él, ni él la va a ver igual a ella, porque las dinámicas de día a día hacen que la forma en que yo te veo, aunque te sigo amando, es diferente y eso afecta el sexo. Pero si te fue mal, porque a veces va muy mal, te genera una expectativa de malestar. O sea, la voy a pasar mal. Bueno, ni modo, me caso, yo lo quiero mucho, pero eso va a ser un tema, porque ni modo, voy a tener que buscarle la vuelta. Te daña la experiencia sexual. La verdad es que guardarse puros, y si esta joven ha tenido experiencia sexual antes de ser cristiana y ahora es cristiana, yo quiero decirte que si tú te guardas para el Señor ahora, hasta el día de tu boda, Dios te regala una nueva experiencia que no tiene nada que ver con lo que tú viviste antes. Y eso yo lo he visto en muchas, no es mi caso, pero yo he tenido muchas pacientes y muchas aconsejadas que van antes de la boda preocupadas. Y entonces, no, tú te guardaste para el Señor y tú ahora estás haciéndolo todo bien. El Señor te va a regalar. Relájate que el Señor te va a regalar una experiencia única. Y quiero que después de la luna de miel me llames. Y me llaman y me dicen, esto es increíble. Porque amar a Dios y cumplir a Dios y obedecer al Señor tiene buenos frutos. Gloria a Dios. Y pensando, ahora que mencionabas en ese tema del noviazgo, creo que aún para las que sí conocían al Señor, ahí hay como áreas grises que pueden ser peligrosas. Pero pienso en esa joven que conoció a su enamorado en su etapa de colegio todavía. Escolar. Y aunque suena muy romántico, muy lindo, también tiene sus retos. ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, yo creo que no es sabio que una adolescente tenga novio. Mucho menos que se case, porque ya eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero que tenga novio, la verdad es que no resulta nada provechoso ni nada bueno. Se lo digo porque hay mamás escuchando y quizás adolescentes que me están escuchando, que quieren que su mamá a los 16 años le deje tener un novio que en el colegio. Y eso no es sabio y hay más de una razón para eso. Lo primero es lo que decíamos, que la adolescencia
La corteza prefrontal no se ha terminado de desarrollar, que es con lo que yo tomo decisiones. Por tanto, muchas de las decisiones que yo tomo antes de los 18 o 20 años no son decisiones bien pensadas, no son decisiones que yo quiero mantener a largo plazo, no son cosas que están bien fundamentadas, porque son más impulsivas que racionales. Me gusta el chico, me cae bien, todo el mundo tiene novio, en el curso todo el mundo está en eso, me hace sentir muy bien, yo quiero que sea mi novio. Pero yo no sé ni siquiera lo que es el noviazgo. Yo ni siquiera me conozco a mí misma. He dicho, yo no sé si de aquí a 6 meses me va a seguir gustando el muchacho. Puede ser que tampoco me guste, que esa es la segunda razón es que los adolescentes cambian de gusto muy rápido. Y tú te puedes acordar en tu adolescencia que tú le rompías un brazo a tu mamá para que te comprara una blusa. Y después que te la compraba, te la ponía 2 veces. Y ya. Y tu mamá peleando, que tú me hiciste comprarte, o a los varones estos tenis, y ahora que no te lo pones, porque algo que te gusta mucho en un momento, puede ser que después no te guste. Entonces, ¿qué pasa? Las adolescentes entran en un noviazgo con un joven que les encanta, pero después les deja de gustar, pero entonces no saben cómo terminar, y el noviazgo va pasando y va siguiendo el tiempo, y es una relación que está ahí hasta por costumbre. Yo conozco gente casada, hombres que me han dicho, yo me casé con ella porque fue mi novia por tantos años, ya la familia, usted sabe, esperaron que yo terminara la universidad, entonces, ¿cómo termino? Me tengo que casar con ella si es mi novia desde los 16, 17 años, ¿no? Entonces eso no es saludable. Y lo tercero es que yo le invito a los adolescentes, a ellos mismos, a que hagan este análisis. Piensa qué edad tú tienes. Ok, 16. Piensa a qué edad te gustaría casarte. Y hay jóvenes que dicen, bueno, me gustaría terminar mi universidad y entonces quizá tener un año ya graduado. Ok, ¿qué número es ese? Y te dicen, ¿qué número? 24. Okay. 24, 25 años. ¿Cuánto falta de 16 a 25? ¿Cuánto falta? 9 años. Tú vas a durar 9 años de amores, 8 años de amores, 7 años de amores, 10 años de amores. Entonces tú dices, bueno, hay algunos que me han dicho, Lali, ¿y por qué no? Si nos queremos. Yo lo que pienso Me falta madurez. Exacto, yo lo que creo es que es una pérdida de tiempo. Tener una relación de noviazgo largo es una pérdida de tiempo para los dos. Porque ese tiempo que tú dedicas en cultivar una relación que tú no sabes qué va a pasar, lo deberías invertir en cultivar tu carácter, en cultivar tu futuro, tu carrera, tus estudios, tus relaciones interpersonales, sanar tus relaciones de familia, madurar como persona, conocer al Señor. Pero yo le digo a la gente, el noviazgo es una carrera. La gente universitaria que tiene novio, que puede tenerla, yo digo, tú estás manejando 2 carreras, la universidad y el novio, porque la relación de noviazgo te toma tiempo. Entonces yo no creo que una persona que no piense casarse en los próximos 2 o 3 años no debería tener novio. Si tú no te vas a casar dentro de 2 o 3 años, ponte a hacer otra cosa. Claro. Ponte a hacer otra cosa, aprovecha tu tiempo y decide eso para después, porque hay un tiempo para todo. La Biblia lo dice, hay un tiempo para reír, para llorar. Y yo creo que hay un tiempo para ser soltero y para casarse. Así es. Y ahora que mencionas este caso entonces de los universitarios, tú estás hablando como estableciendo, vamos a suponer, un parámetro saludable de 2 a 3 años para poder casarte. Sí, yo pienso que 2 años es algo razonable, pero a veces hay razones que hay que esperar 3. Claro, eso me pregunto. En los casos de estas personas que escogen carreras muy largas, como por ejemplo es la de la carrera de medicina, ¿qué le podríamos decir a estos jóvenes? Sí, la carrera de medicina es larga porque no solamente son los años de la universidad, como arquitectura, que es larga también, pero que después regularmente hay que hacer una especialidad que te toma casi el mismo tiempo de la carrera, un poco más, un poco menos. Yo pienso que una persona que estudia medicina, ya sea ella o él, debe tener una expectativa de vida clara y debe saber escoger muy bien su pareja. Porque ser esposa o esposo de un médico, y sobre todo dependiendo de la especialidad, es bastante sacrificial la vida de un médico, por decir específicamente de un médico, por el tiempo y por las demandas del trabajo, que son a veces sin horario. Entonces, como que tú no puedes casarte con cualquier persona. Yo se lo digo, tú estudias medicina, no te puedes casar con cualquier persona. Y si tú eres mujer, tú debes escoger bien la especialidad. Porque si tú quieres ser mamá,
Ujú. y tú eres cirujano cardiovascular yo tengo una amiga que es cirujano cardiovascular de recién nacidos. O sea, ya no te imaginas. Emergencias, emergencias, Ajá, eso es emergencias. un corredero. Entonces ¿cómo tú vas a criar a tus hijos? Tú vas a tener que Claro. parar tu carrera, ¿será? Porque Ujú. tú no puedes estar y no estar. O sea, ¿cómo manejar eso? Pero yo creo que sí que una muchacha puede estudiar medicina, pero que tiene que tomar en cuenta eso y sobre todo, como decíamos ahorita, que glorifique a Dios. Realmente es Dios, Dios quiere que yo estudie esto. Esto es algo que va a glorificar a Dios. ¿En qué medida Ujú. yo tengo esta vocación? ¿Yo lo quiero hacer porque yo dije que quería ser médico o realmente es algo que el Señor quiere para mí? Pero puede ser una gran bendición. Claro, y también en esa carrera específicamente, tú tienes una etapa larga antes de tu poder ser económicamente también Ujú, sustentable, ¿verdad? Por ti sí. solo. Y ahora también pensando, ¿cuáles son esas cosas, Cornelia, que podríamos recomendarle a las personas que se quieren casar, pero que decimos, estas son las cosas que tú tienes que hacer antes de casarte? Bueno, no estamos haciendo un manual, ¿verdad? Ni una Claro. teología de esto aquí. Es simplemente un poco lo que hemos observado. Yo pienso que alguien que se va a casar con calma, ¿verdad? Y yo digo siempre algo, no hay razón para casarse con prisa. Dije, Mm, me tengo que casar mañana, no, con calma. Debe haber concluido ciertas metas personales, mm, porque el matrimonio te va a demandar mucho. Entonces, por ejemplo, yo pienso que la gente debe terminar su carrera universitaria, ambos, antes de casarse. Yo he visto que hay personas que se casan y le falta un semestre, algo así, qué sé yo, esto no es rígido, pero en ujú, general la persona debe haber terminado porque la universidad, sobre todo el grado, el primer grado, la primera experiencia universitaria, es sumamente estresante. ujú. Después que tú estudias maestrías y cosas, es estresante, pero es otro nivel de estrés. Entonces, yo pienso que una persona joven debe concluir su carrera universitaria y quizás tratar de intentar tener algún tipo de trabajo, un poco ver cómo luce eso en el ambiente laboral y todo eso para entonces decidir casarse. En términos de preparación, también debe tener madurez espiritual. Mm, Yo no creo que un recién convertido se deba casar. Yo no creo que una joven o un joven que conoció al Señor hace 6 meses o menos de un año debería tener novia. mm. O sea, no casarse, tener novia. O sea, yo pienso que la persona en el primer año de conversión debe enamorarse de Cristo Amén. y conocer al Señor y que eso cambie su vida, eso impacte su estilo de vida, su día a día. Y esta nueva persona ya al año, si ha sido discipulada adecuadamente, entonces tiene la capacidad de elegir bien para tener una novia. Y como se casará en mínimo un año o dos, pues cuando se case tendrá como 3 o 4 años de cristiano. Entonces tendrá una madurez espiritual. Si ha vivido una vida espiritual adecuada, porque hay gente que tiene los años de la vida en la iglesia y no tiene madurez espiritual. O sea que Ujú. también estamos generalizando un poquito aquí. Pero pienso que sí, que es importante tener ese crecimiento, esa madurez universitaria, académica, porque algo importante aquí no es el título. Aquí lo importante con respecto a la universidad es que la universidad forma a la persona. Cuando una persona entra a la universidad y termina la universidad, ojo, si la dejas a mitad, si te falta la tesis y no te gradúas, no ocurre lo mismo. Que si tú terminas y te gradúas y tú llenas ese hito, eso te trabaja, te forma emocionalmente. El tú tener que vivir las presiones de la universidad, los horarios cambiantes, los profesores diferentes, la autonomía de que no es como en el colegio, que hay un timbre que suena, un horario, un uniforme, que todo está predicho. La universidad es más libre. Tú tienes que autogestionarte, tener dominio propio, llegar a tiempo, preparar tus clases, estudiar antes. Eso lo tienes que autogestionar tú. Eso te forma y te madura emocionalmente. Mm. Entonces, la gente que hace universidad y concluye una carrera, no importa la carrera que sea, tiene más madurez emocional que una persona que nunca va a la universidad, por muy buena que sea. Y digo universidad, pero puede ser un curso técnico, puede Claro. ser un Ujú. diplomado, puede ser un entrenamiento. No estoy hablando de que tiene que ser una super universidad, Claro. pero es como tener un tiempo de estudio formal donde tú tengas que profundizarte. Entonces, estando en eso, casarte en medio de esa situación
no es conveniente, pienso yo. Claro. Porque el matrimonio es una maestría de la vida, ¿no? Y yo creo que es mucha tensión. O sea, que yo preferiría como que terminar la universidad. Claro, llega a mi mente una anécdota de muchos profesores que he escuchado que Ajá, al llegar a la universidad, son profesores de universidad, sí. muchos padres ni siquiera están preparados emocionalmente para desvincularse de esos estudios y Ujú. empiezan a poner excusas por sus hijos en la universidad. O sea Sí, que es algo que, como tú dices, te trabaja a ti, pero también trabaja tu dinámica familiar para que tus padres te vayan viendo como alguien independiente. claro. Y pensando en estas dos áreas de la vida de un joven creyente, pienso en dos preguntas. Una, del ámbito laboral. ¿Yo debería ser económicamente solvente antes de casarme? Y en el área de la iglesia, ¿yo debería estar sirviendo activamente antes de casarme? Sí. Yo voy a contestar la última primero. Ok. Yo creo que todo cristiano debe servir en la iglesia. Inmediatamente tú conoces al Señor y tienes madurez y has cumplido los requisitos que cada iglesia pues tiene, tú debes buscar cómo servir al Señor. Y es algo natural en el creyente. Es como que yo quiero dar de lo que he recibido. Yo quiero servir al Señor. Y cada uno tiene un don, un llamado que uno lo va descubriendo sirviendo precisamente en la iglesia. Yo creo que eso es algo distintivo del novio que tú debes escoger. O sea, tú no debes escoger un novio que está sentado en la iglesia calentando un banco, que Mm, no sirve en nada, que simplemente dice que es cristiano. No, una persona madura tiene la necesidad de servir. O sea, eso es algo que es parte de un creyente que realmente tiene una relación con el Señor. Pasamos por temporadas de cansancio y que no estamos sirviendo. Pasamos por temporadas de que espiritualmente estoy en un proceso de reflexión o que estoy cambiando de ministerio a otro y quiero tomar un descanso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la disposición de servir al Señor. Y con respecto a que si yo debo cubrir mis gastos como mujer, yo creo que es valioso eso. Eso tiene un valor. El ujú, hecho de que yo trabajo, tengo un ingreso y vivo con mis padres todavía, puedo aportar debo aportar para mis padres, eh, pero me aprendo a administrar mis ingresos. ujú. ¿Qué hago con este ingreso? No decimos aquí, no lo tiras para arriba, sino que tú dices, estos ingresos los voy a administrar bien, voy a cubrir estos gastos personales, voy a ahorrar, voy a hacer esto. Yo misma tener mi autoproceso financiero, Claro. eso también te da cierta madurez para prepararte para casarte. Ujú, Pero yo no creo que una mujer necesite ser completamente solvente y ujú, decirle al novio, no te preocupes, nos podemos casar, que mis gastos los cubro yo. No mm, se trata de eso, mm, ni el matrimonio se trata de eso. Ahora, yo creo que aunque no trabaje en ese momento o su trabajo no sea tan remunerado como para mantener o pagar, digamos que el 50% de los gastos, que el hombre sí tiene esa mayor responsabilidad, el hecho es que tú puedes apoyar financieramente tu casa, tu matrimonio, siendo buena administradora, aunque no ganes un peso. O sea, una mujer que administra bien es una bendición para un hombre y para un Amén. matrimonio, Ujú, porque ¿cuántas mujeres hay derrochadoras? ¿Cuántas mm. mujeres hay que no utilizan bien los recursos del Señor y que son un dolor de cabeza para el hombre? Ay, sí. Que no le pueden dar una tarjeta de crédito porque es una locura, Ujú. que viven haciendo, bueno, desórdenes. Y qué bueno que sería eso, que no importa si gano mucho o poco, si no gano, que yo tenga esa actitud correcta de mayordomía con respecto al dinero. Ujú. Así es. Y pensando entonces en esa chica que está haciendo las cosas bien, Ay, sí. pero el chico no la ha encontrado. ¿Dónde ella tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar ocupada esta chica para que su chico la vea? Sí, por eso es ropa lumínica, hacerte algo. Aquí Aquí estoy. estoy. Es una pregunta así. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no hay hombres en esta iglesia. Eso Mm, es, mira, en todas las iglesias que yo he ido en mi sí. vida, eso es así. Pero realmente lo que la chica tiene que hacer, lo que cualquier persona soltera debe hacer, es ser fiel a Dios. Porque si Dios quiere que tú te cases, Él no necesita que tú lo ayudes mucho. Mm, Porque Dios, si va a cumplir un propósito en ti, Él lo va a cumplir a pesar de ti. amén. Entonces, el lugar donde yo debo estar como soltera es sirviendo al Señor, Mm, sirviendo en la iglesia,
haciendo bien mi vida fuera de la iglesia. O sea, si trabajo siendo responsable, si estudio cumpliendo con mis labores, sirviendo en mi comunidad, sirviendo a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mis sobrinos. O sea, siendo una persona plena, cumpliendo con lo que Dios me ha puesto delante. Sirviendo en la iglesia, por ejemplo, hay iglesias, yo veo eso tan hermoso, que las solteras adultas, o sea, las solteras que ya son universitarias o más, ayudan a que parejas, tú sabes que hay culturas, como yo digo, hay parejas que no tienen quien le cuide a los niños para ellos salir, Ujú. porque sus padres viven lejos, porque no tienen quien los cuide. Y entonces una joven puede, o dos jóvenes pueden decir, miren, nosotros vamos a su casa y le cuidamos a los niños para que ustedes tengan una cita y se Ujú. vayan. O ofrecerlo, mira, en la iglesia hay un grupo de hermanas, este es su teléfono, que tienen un grupo o un servicio de la iglesia para las parejas jóvenes que estén en niños pequeños, eh, que te lo pueden cuidar por un par de horas para que tú Wow. vayas a la vida normal y Ujú. te bebas un café y te comas algo y te pongas bonita y que sea gratis. Y que sea gratis. Eso es Claro, que sea un increíble. Un servicio. servicio de la Mm. iglesia. Eso es hermoso. O sea, que una pareja puede decir una vez al mes, voy a llamar a estas hermanas para que el viernes vengan de 8 a 10 o de 8 a 11, yo qué sé. Yo dejo el niño bañadito, comidito y todo, pero que estén ahí, pero no lo va a dejar solo. Que Claro. lo mire. Ajá. Y estas hermanas van, y si son más grandes, le encuentran, oran con ellos. Es una cosa increíble. Se convierten en las tías de los niños. Ujú. Yo he visto eso en algunas iglesias. Esa es una labor hermosa, que Amén. tú estás preparándote para el matrimonio, Ujú. preparándote para la maternidad, si es la voluntad del Señor, y al mismo tiempo estás sirviendo. Yo digo que si tú te quieres, toda muchacha cristiana, tú se lo preguntas y te lo va a decir, se quiere casar con un hombre maduro, un Ujú. hombre allá. Y yo le digo, muy bien, pero un hombre allá no va a coger una mujer acá, aquí abajo. Mm. Un hombre allá quiere una mujer madura también. También. Entonces tú tienes que ser la mujer que, que esté lista para ser la esposa del hombre que Dios te va a dar. Mm. Entonces el tema no es si yo buscar a ese hombre, sino yo ser la pareja del hombre que yo quiero tener. Ujú. Y eso requiere mucho esfuerzo y crecer en muchas áreas de la vida. Y en ese camino, Dios te intercepta a la persona. Esa es la experiencia que yo he visto de manera Wow, increíble. así es. Mira, yo Sí. todavía no tengo tantas canas, pero escuchándote hablar puedo pensar en tantos errores que cometí por no saber Ujú. y por no haber tenido a una persona que caminara conmigo porque no estaba en la iglesia en X tiempo. Ujú. Y pienso, wow, qué gran valor hubiese sido el tener a alguien que estuviera dispuesta a darse para mí en ese tiempo. Y mi corazón, lo único que se llena es de anhelo de poder en algún momento ser eso para otra mujer, para Claro. otra Y jovencita. te quiero decir que lo estás haciendo ahora. Ah, bueno. Y si pudiera agregar algo, sería escuchándote hablar sobre todo de esa administración, de ese manejo, de esa independencia, de mi tiempo. También pudiera agregar el cultivar una sumisión gozosa, porque cuando estamos solteras estamos bajo autoridades. Sí, Y cultivar una sumisión gozosa me va a preparar de una manera que va a enriquecer mucho mi matrimonio. así es. También quería preguntarte, Ujú. pensando en alguna de esas amigas que quiero tanto y que pensando en ellas me llega a la mente, Cornelia, ¿qué dice de mí si todavía no ha llegado esa persona? Eso es interesante porque las muchachas como que tratan de juzgarse a sí Ujú. mismas por el hecho de que tengo X edad y no tengo un matrimonio, no tengo un novio para casarme. Y eso depende mucho de lo que tú piensas acerca de ti misma. Ujú. Porque no es eso, ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan Alma? ¿Qué dice eso de mí hacia afuera? Depende mucho de lo que tú te respondes eso a ti misma. Si tú tuvieras una mente bíblica que te recordara que Dios nunca llega tarde. O sea, Dios no es Mm. impuntual. Dios llega en el momento correcto, en el momento perfecto. Y tú puedes estar tranquila viviendo tu presente con gozo y satisfacción, porque el regalo que Dios tiene para ti, si es el matrimonio o no lo es, va a llegar. Y no se trata de que la soltería tú no la puedas disfrutar porque eres soltera. O sea, como que ese tema de que la soltería es un tiempo de espera, no me gusta, honestamente. Porque tú, ¿por qué tienes que esperar? Empieza a vivir ahora. O Ujú. sea,
el matrimonio es otra etapa que no todo el mundo tiene que vivir, pero la soltería tú la puedes disfrutar. En lugar de estar comparándote o de estar desesperada, tú puedes poner tu expectativa en Dios, porque Dios tiene su propósito y lo va a cumplir. Amén. Y Él es muy creativo en la manera en que une dos personas y es increíble. O sea que no dice nada malo de ti, dice simplemente que ese es el propósito de Dios para ti y que está bien. No tiene nada de malo. Amén. ¿Y todas las solteras se van a casar? No. No todas las solteras, eso es lógico, tú sabes, mucha gente muere sin casarse. O sea, no necesariamente, no todas las solteras se van a casar y eso no debería ser una tristeza, eso está bien. Claro. Porque el matrimonio no es la plenitud en sí mismo. Esa idea de idealizar el matrimonio como que si no me caso me estoy perdiendo lo mejor del mundo, eso hay que revisarlo en las iglesias, de hecho. Yo creo que el matrimonio no es la meta, como que si me caso, entonces empezaré a ser feliz. Dios puede tener un propósito maravilloso con una persona soltera. Yo recuerdo que he tenido la dicha de conocer mujeres que abrazan esa soltería con gozo y me dicen, yo no me quiero casar. Ay, no, yo estoy muy bien. Yo sirvo al Señor, yo trabajo en esto, yo tengo esta libertad de hacer esto, de hacer aquello, y yo entiendo que ese no es mi llamado. Y tú la ves y tú no te imaginas que esa persona es tan feliz siendo soltera. Y de verdad, no es algo que se está como maquillando, hacerlo para que luzca bien, sino genuinamente están contentas. En 1 Corintios 7, del 32 al 34, nos dice que el soltero tiene más tiempo para servir al Señor. Y yo que estoy casado, y tú también, sabes que es así. Es muy lindo estar casado, pero hay tantas cosas que uno quisiera hacer en la iglesia y uno tiene que autolimitarse. Y decir, espérate, no puedo, porque ¿quién va a atender mi casa? ¿Quién va a atender mi esposo? ¿Quién va a atender mis hijos? ¿Quién va a atender todo? Entonces el soltero tiene toda esa libertad y es hermoso ser soltero también. Así es, deberíamos dejar de idealizarlo, como tú dices, no es algo que es la meta final. La meta final es llegar al cielo y estar con nuestro Señor. Exacto, esa es la meta final. Y que estar casado o soltero no cambia nada eso. Así no tiene nada que ver. es. No deberíamos de seguir pensando que esta es la meta de mi vida. Bueno, yo quisiera terminar ya este episodio recordándole a aquella joven que nos escucha que si Dios quiere, tú te vas a casar, pero si no sucede, aun si ahora esto puede ser una realidad que trae tristeza a tu corazón, yo quisiera invitarte a confiarle tu futuro al Señor. Amén. Porque realmente los planes que Dios tiene para nosotras son mejores que los que pudimos haber soñado. Y quisiéramos que escuchando todo esto, tu corazón pueda ser no solamente informado, sino también consolado y te permita crecer en dependencia del Señor. Amén. Muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy.